Este es un típico campo de la región pampeana. En esta región los suelos son muy ricos y profundos, con mucha materia orgánica, y en su mayoría estaban cubiertos originalmente por una vegetación de gramíneas con poca presencia de árboles. Tiene un clima templado, lluvias regularmente distribuidas, ya que no hay meses sin precipitaciones, y con pocas variaciones entre año y año, lo que no quiere decir que ocasionalmente no haya sequía. Estas características hacen de la región pampeana una zona muy adecuada para la actividad agrícola, especialmente de cereales. Los principales cultivos de la región pampeana son el trigo, maíz, cebada, soja, sorgo, girasol y, en menor medida, la papa y el maní. El trigo pertenece a la familia de las gramíneas, que son una familia de plantas herbáceas. Se usa básicamente para hacer harina. Lo traen los españoles a principios del siglo XVI. Los españoles son familias de europeos que pertenecen a la familia de los conquistadores. El maíz, al igual que el trigo, pertenece a la familia de las gramíneas, que son una familia de plantas herbáceas. Se usa como alimento humano y animal. Es originaria de América del Norte, más precisamente de México, y se expande por todo el continente llegando a Argentina después del siglo XVII. A diferencia del trigo, que lo trajeron, esta vez los españoles se llevaron el maíz para Europa. La cebada, al igual que el trigo y el maíz, pertenece a la familia de las gramíneas, que son una familia de plantas herbáceas. Su principal uso es para la elaboración de cerveza. La cebada es originaria de Asia y, al igual que el trigo, pero a diferencia del maíz, fue introducida por los españoles en el siglo XVI. Los españoles son una familia de europeos que llevan y traen cereales entre los distintos lugares conquistados. El girasol, a diferencia del trigo, la cebada y el maíz, que son de la familia de las gramíneas, es una oleaginosa, pero al igual que las otras, pertenece a la familia de plantas herbáceas. Se lo usa principalmente para la extracción de aceite. Es originario de América del Norte y en algún momento se lo llevaron los españoles a sus familias. El sorgo, a diferencia del girasol, pertenece a las mismas familias que el trigo, el maíz y la cebada. Se utiliza para la producción de forrajes y para consumo humano y animal. Se supone que los primeros granos de sorgo ingresaron en América con los barcos que traían familias de esclavos desde África para servir a familias descendientes de familias de conquistadores. La región pampeana es una extensa llanura de unos 53 millones de hectáreas. El cultivo de cereales cobró fuerza a partir de fines del siglo XIX, cuando nuestro país comenzó a formar parte del mercado internacional de alimentos. Aun cuando en el periodo colonial existía una pequeña agricultura de maíz, el primer producto agrícola masivo fue el trigo, empujado por el sistema de colonización con inmigrantes que hizo que la zona de colonias de Santa Fe y Córdoba liderara por mucho tiempo esta producción. Más tarde, el trigo también comenzó a cultivarse en el sur de la provincia de Buenos Aires, teniendo como centro a Tres Arroyos, mientras que el maíz crecía en lo que luego se llamó la zona núcleo, alrededor de Pergamino. Tiempo después apareció el girasol, ubicado al norte de la región. El ciclo más moderno corresponde a la soja, que actualmente es el cultivo más extendido, haciendo que los diferentes cultivos se mezclen en diferentes proporciones, dependiendo de la situación relativa de precios, costos y oportunidades. La soja, a diferencia del trigo, el maíz, la cebada, el girasol y el sorgo, pertenece a la familia de las leguminosas. Su fruto seco es una legumbre, que son las semillas que están dentro de la vaina. Se usa principalmente para extraer aceite y como alimento para animales. Es de origen asiático. Se introduce en Argentina a mediados del siglo XIX. Pero esta vez son los mismos argentinos que deciden traer la semilla de Estados Unidos. La tecnología de producción de los cereales ha ido cambiando con el tiempo. Del arado tirado por caballos, característico de los colonos de fines del siglo XIX, la situación se fue modificando. Aparecieron arados más grandes y eficientes, traccionados primero por cuadrillas de caballos y más tarde por tractores.
Las cosechas, antes realizadas totalmente a mano, se fueron mecanizando y los trabajos de deshierve manual fueron reemplazados por los herbicidas. Este es Fernando. A diferencia del trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol y la soja, Fernando pertenece a una familia de agricultores. Como lo hacía su padre, Fernando se dedica a trabajar sembrando y cosechando campos durante todo el año. Va recorriendo la Argentina desde el norte de la Patagonia hasta el norte del país. La progresiva tecnificación de las tareas de producción generó una reducción de las necesidades de mano de obra que repercutió directamente sobre la población rural, que emigró masivamente a las ciudades. A eso se sumó el lento cambio de la cultura rural, antes basada en la permanencia del productor y su familia en el campo, y hoy reemplazada en buena medida por la habitación en la ciudad y el eventual viaje al campo para controlar la producción. A medida que la producción agrícola se fue modernizando, la relación de los productores con su contexto fue cambiando. En un principio, el agricultor era prácticamente independiente desde el punto de vista productivo. Usaba su propia semilla, criaba sus propios animales de tiro y llevaba a cabo junto con su familia prácticamente todos los pasos de la producción, desde la siembra hasta la cosecha. Pero cada vez más comenzó a depender de los insumos externos. Ahora compra los tractores, la semilla y los agroquímicos y contrata la mano de obra. Más aún, es muy común que buena parte de las labores agrícolas sean cumplidas por un tercero, los llamados contratistas de maquinaria, como Fernando, que es contratado por diferentes dueños de campos para hacer los trabajos específicos de sembrado, fumigación o cosecha, según sea el caso. El precio internacional de los granos y el tipo de clima y suelos de la región pampeana no significó que toda la región se cubriera de cultivos. Hasta hace poco tiempo, la región pampeana se caracterizaba por la alternancia de ciclos agrícolas y ganaderos que mantuvieron a los suelos en un alto nivel de rendimiento sin que se produjeran alteraciones notables en su capacidad. La calidad de los suelos hizo que durante mucho tiempo prácticamente no se utilizaran fertilizantes, lo que incidió en los relativamente bajos rendimientos que tenía la producción. Esta situación cambió en los últimos años, cuando los agroquímicos y las semillas mejoradas genéticamente irrumpieron en la producción de cereales. También cambiaron los sistemas de transporte y almacenaje. De las bolsas de trigo y maíz que se cargaban a hombro en carros para ser llevadas al ferrocarril, se pasó al transporte a granel. Y de los grandes silos ubicados en las cooperativas o los puertos, se pasó a grandes bolsas de plástico ubicadas en la propia finca, que permiten que el productor maneje mejor sus tiempos de acceso al mercado. Por mucho tiempo todavía la región pampeana, por sus características ambientales, pero también por la capacidad de modernización de sus productores y el trabajo de su gente, seguirá siendo el centro de la producción agraria del país, razón por la cual se hace necesario preservar su patrimonio más preciado, el suelo.